Un saludo, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase, que sería la lección número 7 de Historia de la Iglesia. Y bueno, como saben, lo hicimos de esta forma, grabando la clase, pero vamos a completar esta clase con la siguiente semana cuando nos veamos. Ahí vamos a poder contestar algunas preguntas que se puedan generar a través de la lección del día de hoy. Entonces, por ahora solamente vamos a exponer los temas que corresponden a esta lección, y la siguiente semana, durante nuestra clase en vivo, podríamos hablar acerca de algunos detalles que a lo mejor quedaron ahí con duda o eh, con algún comentario, ¿no?, que ustedes quisieran agregar. Entonces, hoy vamos a dar un paso un poquito más extenso en nuestro estudio de la historia de la iglesia. Hemos estado muy concentrados en los tres primeros siglos, y la mayoría de las clases han ido desarrollándose a través de esos siglos. Sin embargo, ahora vamos a entrar al siglo cuarto hasta el octavo. Vamos a tratar de ver a grandes rasgos lo que pasó en esos 4 o 5 siglos, pero obviamente vamos a ver como que puntos muy específicos y muy, digamos, más relevantes de todo esto que sucedió en estos siglos que vamos a tratar de avanzar. Y vamos a separar nuestro tema de la lección a través de 3 puntos importantes, ¿no? El primer punto que vamos a tocar van a ser los bárbaros, que es lo que nosotros tenemos aquí. Después vamos a hablar acerca del monaquismo y el papado, y vamos a terminar con los 7 concilios que sucedieron a lo largo de estos siglos. Entonces, empezando con el asunto de los bárbaros. Dice ahí, es una frase de Pablo Orosio, dijo lo siguiente: si solo por esto los bárbaros fueron enviados dentro de las fronteras romanas para que la iglesia de Cristo se llenase de hunos, de suevos, de vándalos y de borgoñones, de diversos e innumerables pueblos de creyentes, loada y exaltada ha de ser la misericordia de Dios, aunque esto sea mediante nuestra propia destrucción. En la iglesia del siglo cuarto había cierto temor, ¿no?, de esto que estaba empezando a suceder. Nosotros nos quedamos en la historia, en el concilio de Nicea, y en la grandeza del imperio romano, pero poco a poco esa grandeza empezó a decaer. Y esto se debía básicamente a que era tan grande, era tan imponente el imperio romano, que de alguna manera iba a tener que empezar a ir hacia abajo, ¿no? En el sentido de que la gente de otros pueblos, en este caso los bárbaros, iban a ver la grandeza de ese imperio, pero también iban a ver las flaquezas. Esas flaquezas tenían que ver, o esas debilidades tenían que ver con las propias fronteras que tenía el imperio romano. Era tan extenso que era imposible el poder tener asegurada toda la frontera del imperio romano. Entonces los bárbaros, al ver la grandeza de este imperio, pues tuvieron ese deseo de ser parte de eso, ¿no? Tuvieron esa ambición de obtener esos mismos territorios y toda esa cultura y todas esas riquezas que tenía el imperio romano. Así que ellos poco a poco empezaron a invadir las fronteras del imperio romano. Como dice aquí, el imperio romano estaba en decadencia, pero ni siquiera el propio imperio lo sabía. No entendía que su grandeza era realmente su gran eh, debilidad. Y en ese sentido, en este punto de la historia, aparecen estos grupos, pueblos, sociedades que se les reconocía como bárbaros. Básicamente el bárbaro era todo aquel que no pertenecía al imperio romano. Así que eran de diversas culturas. Algunos venían del norte, algunos venían del este, algunos otros venían del sur, y y querían tomar estas tierras que eran de los romanos. A fines del siglo V, la porción occidental del Imperio Romano había quedado dividida entre una serie de reinos bárbaros. De estos, los más
los más importantes eran el de los vándalos en el norte de África, el de los visigodos en España, los siete reinos de los anglos y los sajones en la Gran Bretaña, el de los francos en la Galia y el de los ostrogodos en Italia. Entonces, si vemos, realmente no eran un solo pueblo, no era un solo un grupo de bárbaros, sino eran de diferentes lugares con diferentes nombres, como yo les decía, ¿no? Todo hombre que no fuera un romano, pues era básicamente un bárbaro. Entonces vemos como de diferentes partes de las fronteras que tenía el Imperio Romano llegaron estos pueblos y básicamente lo que hicieron fue dividir el Imperio Romano en diferentes secciones de grupos de los reinos de los bárbaros. Uh, la repercusión que tuvo esto hacia la iglesia, ¿no? Sería como la pregunta que nosotros nos haríamos pensando en que esta es una clase de historia de la iglesia. ¿Qué repercusión tuvo esta invasión para la iglesia? Bueno, hay dos cosas interesantes en cuanto a este tema. Lo primero sería entender que aunque el bárbaro tenía el deseo de entrar, de conquistar, de hacer suya la tierra, también se sentían cómodos con el imperio romano, se sentían cómodos bajo las leyes romanas, les gustaba la cultura romana y algunos de estos pueblos bárbaros entendían que no todo era destrucción, que no todo tenía que ser eh, ganar y que otro pueblo perdiera, ¿no? Ellos veían también esta oportunidad de hacer negocios, de hacer relaciones. Ellos simplemente querían ser parte de este imperio romano, querían entrar a esas tierras, querían tomar su cultura y hacerla personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vemos como un imperio que llega y quita todo lo que estaba en el imperio anterior, no, no es como una aniquilación, más bien vemos aquí, o lo que sucedió en ese tiempo fue que el pueblo bárbaro quería ser parte del propio imperio romano. En algunos casos ni siquiera trataron de imponer nombres a los lugares, en muchos casos se pusieron a las propias órdenes del imperio por ese deseo, ¿no? Tan personal que tenían de ser como parte del Imperio Romano. Y con base a eso, obviamente, la iglesia no fue tocada, ¿no? No fue una situación compleja para la iglesia esto que estaba sucediendo. Sí, en un comienzo parecía como un enemigo latente y un enemigo que podía destronar todo el Imperio Romano, incluyendo a la iglesia, pero no fue así. De hecho, muchos bárbaros venían ya con la fe cristiana o una mezcla de fe cristiana que se había compartido a lo largo de las fronteras. El problema es que la mayoría de estos bárbaros tenían la teología ariana, de la que nosotros ya hemos hablado en otra ocasión, esta teología en donde presenta a Jesucristo como la primer creación de Dios. Y pues obviamente esto pues trajo las ciertas repercusiones en que mientras los bárbaros que tenían esta teología cristiana iban entrando al Imperio Romano, la teología arriana se iba propagando, ¿no? Continuaba con este asunto de alcanzar a más personas con esta teología falsa. Entonces, estas diríamos serían las repercusiones y eso es lo que estaba pasando en estos siglos. El Imperio Romano como tal no estaba desapareciendo, pero sí se estaba mezclando tanto con los bárbaros que estaba perdiendo su poder, que estaba perdiendo el brillo, ¿no? Y quizás su autenticidad como imperio romano. Era una mezcla ya lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, eso es lo que provoca, ¿no? Esta situación de cómo empezaron a entrar los bárbaros a la iglesia y al imperio romano. Dice Justo González acerca de esto, los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Por esa razón, pronto la mayoría de ellos olvidó las lenguas bárbaras y comenzó a hablar mal o bien el latín. Este es el origen de nuestras lenguas romances modernas. De igual modo, los bárbaros abandonaron sus viejas creencias y acabaron por aceptar las de los pueblos conquistados. Este es el origen del cristianismo occidental, tal como lo conoció la Edad Media. Este es quizá
el parteaguas en cuanto a esta cultura entre los bárbaros y los romanos que nos entregan a nosotros lo que nosotros conocemos de la iglesia de la Edad Media, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque es precisamente de esta mezcla de donde vienen muchos de las lenguas que se les conoce, ¿no? Como las lenguas romances modernas del día de hoy. Y eso también trajo una mezcla de culturas y de ideas que poco a poco fueron penetrando a la iglesia cristiana y en este caso a la iglesia católica. Entonces, eso es un poco en cuanto a los bárbaros. El otro punto importante a tratar en estos siglos es, digamos, el monaquismo y el papado. Habíamos hablado ya en algunas clases anteriores acerca de lo que era el monaquismo. Cuando la iglesia se une al imperio romano, y, eh, y queda como una iglesia poderosa, como una iglesia con autoridad, pero con una autoridad dada por el propio Estado, pues evidentemente muchos cristianos, sin abandonar la iglesia como tal, sin decir digamos, ya no pertenecían a la iglesia, ellos decidieron apartarse de la iglesia para llevar este, una vida lejos de todo este poder, de todas estas situaciones de tanta grandeza que tenía ahora la iglesia, y ellos decidieron vivir de una forma sencilla. Habíamos hablado de ellos, ¿no? Del famoso monaquismo, cómo eran estos hombres que eran apartados, se apartaban para tener una relación profunda con Dios, para conocer las escrituras y vivían de una forma en la que los placeres de la vida no eran algo a lo que ellos sucumbían. Y dentro del monaquismo había dos escuelas importantes. La primera era la oriental y la segunda era la occidental. En cuanto a la escuela oriental, que es la que estuvimos analizando en aquellas lecciones pasadas, ese es el monaquismo que se caracterizaba por tener una vida ascética, una vida alejada de los placeres, donde uno lleva el cuerpo al esfuerzo máximo para estar siempre preparado para toda clase de pruebas. Esa era la idea del monaquismo oriental, una vida de demasiada sencillez, una vida de escasez, una vida de soledad, de estar totalmente apartados, y que a través de eso ellos pues decían que encontraban la santidad que se requería, ¿no? Para la vida cristiana. Por el otro lado, estaba el monaquismo del occidente. Este monaquismo del occidente ya trae una combinación precisamente con lo que los bárbaros traían, ¿no? En sus propias culturas. Y ellos no estaban de acuerdo con este tipo de vida, la vida del monaquismo oriental, esa vida de ascetismo, de sufrimiento, de dejar a un lado los placeres. Para ellos era importante llevar una vida santa, definitivamente para el monaquismo occidental, pero esto no requería alejarse del mundo, sino más bien era llevar el conocimiento de Dios al mundo, era llevar a otras personas lo que Dios había hecho. Para ellos el apartarse no era una opción, porque ellos veían la necesidad del pueblo y que el pueblo tenía que ser atendido por hombres que conocían la palabra de Dios. Así que este monaquismo occidental eh, empezó a propagarse a través de los misioneros. Es de ahí, de hecho, donde comenzaron a salir los primeros misioneros a diferentes partes del mundo. Esto fue lo que impulsó lo que nosotros hasta el día de hoy vemos como las misiones, ¿no? En ese tiempo, los, uh, los monaquistas del occidente se preparaban en los monasterios para servir ya sea a una iglesia, a una parroquia local, o ir a algún otro lado de la tierra donde no se había compartido el evangelio. Entonces, ya esta idea ya era algo que se traía desde ese entonces. Obviamente esto lo vemos desde la Biblia, ¿no? Lo vemos desde los tiempos del apóstol Pablo, pero como que la iglesia por un tiempo, en este afán de no contaminarse o no ser parte de la iglesia y el poder de la iglesia y el imperio, como que hubo un tiempo que la iglesia
no daba esos pasos a las misiones. Así que el monaquismo occidental vino a destapar nuevamente esta forma de servir, esta forma de llevar el Evangelio a otros lugares. En cuanto al origen del papado, que nosotros lo podemos ver como precisamente naciendo de este monaquismo occidental. Dice Justo González lo siguiente: el término papa, que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. La palabra en sí no quiere decir sino papá, o sea, es decir, como padre, y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no el obispo de Roma. Entonces, este ya era un término que se traía desde tiempo antes, en donde a los obispos se les podría decir, se les decía como padre, ¿no? Eh, Era como esta relación espiritual, ¿no? Entre un guía y un discípulo, entre un maestro y alguien que estaba siendo enseñado. Entonces, este término no ocupaba un lugar especial, por lo menos no en ese tiempo todavía, en el Imperio Romano, ¿no? Como que solamente al obispo de Roma se le llamaba así, sino que esto fue un poquito más adelante, pero en ese tiempo todavía no tenía esta exclusividad el título de papa. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? Quizá esta sería una pregunta que, este, que ha sido discutida a lo largo de los siglos, sobre todo con la Iglesia Católica. Nosotros como cristianos entendemos que definitivamente no, que Pedro no fue el primer papa. El papado, como nosotros lo conocemos, no fue instituido en los tiempos del apóstol Pedro. Um, Sí sabemos que históricamente tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Cristiana Protestante concuerdan en que los últimos días de su vida Pedro los pasó en Roma. Murió ahí por la persecución de Nerón, pero no hay ningún documento, no existe ningún documento antiguo donde diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Con eso en mente, pero también pensando en las palabras del apóstol Pablo, nosotros entendemos que el apostolado como tal terminó con Pablo. Él fue el último apóstol. Entonces, eh, ningún otro hombre, obispo, que, que fuera nombrado más adelante pudiera entrar en esta característica apostólica. Entonces, no hay ningún, no existe ningún documento, ¿no? Que pudiera decirnos que Pedro fue el primer papa, que instituyó él el papado y que a partir de ahí él dejó a otro papa, para que lo sucediera, ¿no? El papado empezó a tomar importancia a través de la figura de León el Grande, ya siglos después, obviamente, mucho tiempo después de cuando Pedro muere, cuando el apóstol Pedro muere. Así que para muchos León el Grande es realmente el primer papa. Para quienes muchos fue como lo que dice ahí, ¿verdad? El verdadero primer papa, y fue un hombre reconocido por su sabiduría, por su amor al prójimo y por su autoridad que tenía en la iglesia. Y él dijo lo siguiente, que marcó de alguna manera la autoridad papal. Um, Ahora, con esto, antes de pasar a lo que él dijo, hay que ser bien conscientes, ¿no? Esto que estamos viendo es lo que estaba pasando en la historia de la iglesia, no es algo que nosotros como cristianos evangélicos y, y de nuestra época, ¿verdad? Estamos de acuerdo en todo lo que sucedió, simplemente estamos analizando las cosas que pasaron, estamos viendo cómo se originó este papado. Bueno, León el Grande, que era un obispo cristiano que entendía la palabra de Dios, que predicaba la palabra de Dios, que era de testimonio, pues quizá él vio como al papado como una oportunidad para tener una autoridad máxima en la iglesia en Roma. No sé si sus intenciones eran las que más adelante varios papas sí tenían, que era ser poderosos, que era ser intocables, ¿no? Que era ser infalibles por todos, que eso ya se viene a desatar muchos años después, pero por lo pronto aquí la idea era de poner un obispo que estuviera en ese lugar
de autoridad. Entonces, con eso en mente, esto es lo que dijo eso es lo que dijo León el Grande. Dice, la autoridad del obispo de Roma, sobre todo el resto de la iglesia, era parte del plan de Dios. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Esto no lo dice en la Biblia, no lo vemos en ninguna parte. Eso es lo que son las palabras de León el Grande. En efecto, Jesucristo había dado las llaves del reino a San Pedro y la providencia divina había llegado al viejo pescador a la capital del imperio. Pedro era la piedra sobre la cual Jesucristo había prometido edificar su iglesia, y por tanto quien pretendiera construir sobre otro cimiento no podría construir sino una casa sobre la arena. Fue a Pedro a quien el Señor le dijo repetidamente, apacienta mis ovejas. Y todo esto que las escrituras nos dicen acerca del jefe de los apóstoles es también cierto acerca de su sucesor, los obispos de Roma. Por tanto, la autoridad del Papa no se debe sencillamente a que Roma sea la antigua capital del imperio, ni que ni a que no haya ahora en todo el occidente quien pueda dirigir los destinos de la sociedad, sino que es parte del plan de Dios. Estas fueron las palabras de este hombre que, como les digo, tenía mucha autoridad y era reconocido como un gran obispo. Y esas son las palabras que hacen que precisamente el papado llegue a tomar tanta importancia. Nosotros como cristianos evangélicos vemos pues que hay contradicción, más que contradicción, hay una mala interpretación de lo que dice la escritura, porque como yo les decía, en ninguna parte vemos que la autoridad del obispo de Roma era parte del plan de Dios. No lo vemos en la escritura como que a Pedro se le dijera que tuviera que ir a Roma para que a partir de ahí, de cuando Pedro llegara, se pusiera una base de obispos para que ellos lideraran a la iglesia cristiana. No vemos nada de eso en la Biblia. Y las palabras que se dan acerca sobre esta piedra edificaré la iglesia, no se estaba refiriendo el Señor Jesús no estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a la base de quién es Jesús, ¿verdad? De que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo, el Mesías. Esa era la piedra donde se iba a fundamentar la iglesia. Esa era la doctrina, esa era la esencia, el mensaje en el que la iglesia iba a ser sustentada. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, esos errores de interpretación que los llevaron a precisamente a darle esa importancia al papado. Definitivamente esto no era el plan de Dios, porque vemos que, por lo menos en la historia de los papas, vemos una situación de demasiado de demasiados conflictos y problemas y de mucho pecado. Vemos situaciones de mucho exceso de poder y de exceso de, de, de todos los placeres, ¿no?, que se podían tener al precisamente tener tanto poder. Entonces, eso no era la voluntad de Dios. Nosotros lo entendemos perfectamente, pero es así como se construye eh, este lugar, ¿no?, o este título, y donde toma mucha fortaleza. Um, Pasando al tercer tema, que tiene que ver con lo de la iglesia en estos siglos del cuarto al octavo, tenemos los 7 famosos concilios. Los concilios, como lo hemos visto, tomaron de forma importante a la iglesia, y la razón era porque a través de ellos los obispos de diferentes iglesias se acercaban a tener una reunión para hablar de diferentes temas. Sobre todo los temas eran temas doctrinales, y los esenciales de estos 7 podemos mencionar por lo menos unos 6, básicamente tenían que ver en esencia con la persona de Cristo. Y aunque los concilios tomaron mucha importancia, cada uno de ellos, uh, no dejaba siempre a toda la gente contenta. No todos los obispos, al firmar el concilio, al firmar el credo, o al terminar la sesión del concilio, no todos los obispos quedaban de acuerdo. Entonces, eso ocasionaba que años después se veía la necesidad de tener un concilio nuevo, de hacer un nuevo concilio. Por eso, en este tiempo,
Del siglo cuarto al octavo encontramos 7 concilios, lo que es bastante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es precisamente por esta situación en la que eran muchos los obispos y algunos de ellos no quedaban de acuerdo. También, obviamente, entraba aquí la situación y las posturas que los propios emperadores tenían en cuanto a ciertos términos teológicos, y esto conllevaba a que nuevamente quizá aparecía un emperador que estaba, que simpatizaba con alguna de las teologías que no habían sido aceptadas en algún otro concilio y las volvía a traer nuevamente a la luz, y otra vez tenían que hacer un nuevo concilio y se modificaban muchas cosas. Entonces tenemos en este tiempo 7 concilios y vamos a ver de manera rápida, vamos a hablar acerca de estos 7 concilios, un poco acerca de los temas o el debate que cada uno de ellos llevaba. El primer concilio, que es el que nosotros analizamos la clase anterior, es el concilio de Nicea, el cual fue en el 325, y el tema a debatir era el arrianismo. Como lo sabemos, el arrianismo lo que nos enseñaba era que Cristo no podía ser Dios plenamente, o no podía ser humano plenamente. Entonces, si Cristo era Dios plenamente, no podía ser un ser humano. Entonces, se quedaba esta idea de que seguramente Cristo tuvo que haber sido creado. Fue un Dios pequeño, fue un Dios no eterno, porque obviamente fue creado por Dios Padre, por el hecho de que Dios Padre es inmutable y no puede moverse y no puede tener ninguna relación con la creación. Entonces Dios Padre tuvo que crear a Dios Hijo, y entonces Dios Hijo sí puede tener esa relación con nosotros. Entonces en el Concilio de Nicea se debatió esta situación y se llegó al acuerdo de que esto era imposible de navegar. Por lo menos la Biblia no nos muestra en ningún momento que Jesucristo haya sido creado. Lo que sí vemos en la Biblia es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se hizo carne. Y entonces a través de eso podemos nosotros entender que precisamente para la salvación era necesario tener a Dios y tener a un ser humano. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera sido Dios, no nos pudo haber salvado. Y si Cristo no fue ser humano, no pudo haber muerto por nuestros pecados. Entonces todo el concepto de la salvación se vendría abajo. Así que el arrianismo en ese momento, en ese concilio, ah, básicamente pierde. Sin embargo, el asunto queda ahí como un poco, este, como les decía, ¿no? Quedaron algunos obispos que no estuvieron de acuerdo con esa solución, y después se levantaron otros emperadores que trataron de mover otra vez, o poner otra vez al arrianismo como la teología fundamental de la iglesia. Y por esa razón, años más tarde, tiene que hacerse otro concilio, que es el segundo concilio, el de Constantinopla. Eso sucedió en el año 381, y en este caso específico fue como la conclusión del arrianismo, ¿no? Es decir, fue la última vez que dentro de la iglesia cristiana fue un debate el asunto del arrianismo, si fue Cristo realmente Dios, o fue un Dios creado. Fue ya en ese momento, en el concilio de Constantinopla, donde se dijo, acabemos con esto, ¿verdad? Acabemos con el arrianismo. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces, eso fue en el segundo concilio. En el tercer concilio, concilio de Éfeso, que fue ya en el 431 después de Cristo, el tema a debatir era el de esta palabra griega que es Teotokos, que significa madre de Dios. Y el asunto no era saber quién era la Virgen María. Quizá nosotros lo entendemos como, este es el problema, ¿no? De la Iglesia Católica, pensar que la Virgen María es realmente la madre de Dios, ¿no? Como tal. Y nosotros a veces hasta nos asusta un poquito decirlo de esa forma. Pero en ese tiempo, aquí no se estaba hablando acerca de quién era María.
Aquí todavía esa situación no venía a flote, no, en ese tiempo no había una adoración a María todavía. Eso surgiría después. Entonces, aquí el punto era saber quién había nacido de la Virgen María. En la reforma que fue siglos después, este concepto de Madre de Dios seguía siendo utilizado. Sin embargo, sí se trataba de buscar quitar el excesivo culto que ya en ese tiempo se le tenía a María. Pero el término Madre de Dios se siguió utilizando por muchos siglos después. Entonces, aquí la idea simplemente era entender quién había nacido. ¿Había nacido Dios de María o había nacido simplemente el ser humano? Entonces, ese fue el tema a debatir. Se entendió que realmente Jesús hecho carne fue el que nació de María, pero que el espíritu era Dios, ¿verdad? Que espiritualmente tenía esa naturaleza, pero que en carne había nacido de María. Entonces, eso fue lo que pasó en el concilio de Éfeso. En el concilio de Calcedonia, ahí se hizo un credo por el asunto de la naturaleza de Cristo. Había un debate acerca de este asunto, ¿verdad? ¿Por qué era un debate la naturaleza de Cristo? Porque si nos ponemos a pensar hasta el día de hoy, hay cosas que no podemos entender completamente. Nuestra mente no nos da para entender toda la naturaleza de Cristo. ¿Qué significa el 100% Dios? ¿Qué significa 100% hombre? ¿Cómo esas naturalezas se relacionan? ¿Cómo están totalmente unidas? Es una situación compleja de estar pensando. En el afán de tratar de entender esto, pues obviamente se levantaban obispos que tenían y empezaban a sacar ciertas descripciones y ciertas ideas acerca de todas estas dudas que se tenían. Así que hablando de esa naturaleza de Cristo, se escribió uh, un credo y es algo que voy a leerles en este momento. No lo tengo en la pantalla, pero voy a leerlo aquí del libro que tengo yo. Entonces, esto es el acuerdo al que se llegó y dice así. Dice así, siguiendo pues a los santos padres, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre según la divinidad y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de la naturaleza por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue hecho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo y nos lo ha transmitido el credo de los padres. Pues básicamente el credo de Calcedonia vino a confirmar el credo mismo de Nicea, ¿no? Que se había establecido, solamente que en este sentido se le agregaron un poco más de algunas palabras, ¿no? Algunos conceptos que pudieran todavía aclarar mucho más. Ahora, fíjense cómo casi 100 años después, se vuelve en el concilio de Constantinopla II, se vuelve a hablar precisamente de los mismos temas, por esto que hemos mencionado, ¿no? Quizá la dificultad que había para el obispo de poder comprender la humanidad y
la divinidad de Cristo, de cómo se relacionaban, ¿no? Cómo viven entre sí estas dos naturalezas. Entonces se volvió a sacar un tema, pero se llegó a una conclusión muy similar de la que acabamos de ver por el concilio de Calcedonia. Ya en el concilio de Constantinopla, el tercero, que fue en el 668 al 681, se levantó esta idea llamada monotelismo. El monotelismo se decía que Cristo solo tenía una sola voluntad, lo que significaba que tenía la voluntad divina, solamente la voluntad divina era la de Cristo. Y eso implicaba que su humanidad, pues en su humanidad no existía su voluntad, ¿no? Como ser humano. Entonces no podía en ese sentido ser 100% humano. ¿Por qué se levantó una idea como esta, ¿no? Como el monotelismo? Bueno, básicamente porque los obispos que seguían esta teología decían es que es imposible que siendo ser humano pudiera tener una voluntad perfecta como si lo tenía en su divinidad. Entonces, él no pudo haber tenido una voluntad imperfecta, porque la voluntad humana es imperfecta. Así que solo pudo haber tenido la voluntad divina, que es la voluntad que viene de parte de Dios. El asunto que quizá ellos no estaban tomando en cuenta, o por lo menos no lo estaban aceptando así, es que el Señor Jesús nació sin pecado. Entonces, al nacer sin pecado, él nació como un ser humano perfecto, como lo fue Adán antes de la caída, era su voluntad perfecta al ser un ser humano. Pero aquí es donde aparecía también su voluntad divina y entonces podían tener esa relación o tienen esa relación hasta el día de hoy de una manera perfecta. Entonces el monotelismo fue una causante de que existiera un nuevo concilio. Sin embargo, fue una idea que muy rápido perdió este poder. Entonces, en ese sentido, el monotelismo ahí quedó, por lo menos para la iglesia cristiana. Y el último concilio que hubo fue por lo menos de los que estamos nosotros aquí analizando, fue el segundo concilio de Nicea en el 787. Y en este caso, el tema era la adoración a las imágenes. Ahora, las imágenes que se utilizaban en esos tiempos en la iglesia, um, la idea básica era para contar las historias bíblicas. Eran imágenes que se utilizaban para que la gente pudiera o tuviera la capacidad de recordar las historias bíblicas. Muy parecido a lo que nosotros hacemos el día de hoy con esas imágenes que le damos a los niños en las escuelas dominicales en donde ellos a través de colorear hay un aprendizaje que ellos están teniendo y así pueden conectar lo que dibujan con la historia bíblica. Algo muy parecido sucedía en las iglesias de ese tiempo. Se tenían estas grandes imágenes en donde se contaba básicamente la historia bíblica y era por un asunto de necesidad, porque en ese tiempo la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces necesitaban recordar las historias a través de estas imágenes que estaban ahí. Ahora, el problema fue que esto lo llevó a parte de la congregación, de las iglesias, aparte del mismo obispado, a darle demasiada importancia a esas imágenes, a tal grado de verlas como si fueran imágenes santas, como si fueran imágenes con poder, a poner a los personajes, a los hombres y mujeres que eran dibujados en esas imágenes, como si fueran seres superiores. Y entonces ahí es donde también comienza un tanto la adoración a estas imágenes. Entonces en el concilio de Nicea lo que se hace es escribir otro credo en donde se acepta que las imágenes tenían que permanecer por este asunto de poder enseñar a la gente las historias bíblicas, pero al mismo tiempo se daba la indicación de que estas imágenes no eran para la adoración, no eran para que fueran adoradas por la congregación. Entonces, eso es a lo que se llega en este segundo concilio de Nicea, que nosotros lo entendemos ahora, ¿no? Como iglesia cristiana, que en algún momento esto se perdió, ¿no? Y por eso lo que vemos nosotros en la iglesia católica hasta el día de hoy, ¿no? Esta adoración a las imágenes, y ya no es como que las imágenes cuentan historias, ya simplemente son los personajes
sean santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, o sean santos a través de la historia de la iglesia, hombres o mujeres que hicieron algo, ¿verdad?, en esta tierra, en su llamado. Ahora esos son adorados y son venerados. Entonces, ya nos damos cuenta que el día de hoy toda esta idea del concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, pues se perdió, ¿no? Por lo menos en la iglesia católica. La iglesia cristiana lo entiende muy bien y sabe que las imágenes no deben ser adoradas. Y esto es lo que básicamente sucede en estos 5 siglos que estamos analizando de la historia. Y hay otros temas y hay muchos personajes que aparecieron, pero pues definitivamente no podemos entrar a detalle a cada uno de ellos. Sin embargo, creo que al tocar estos 3 puntos, este, que son el tema de los bárbaros, de cómo empezaron a entrar a las tierras romanas, ver el asunto del monaquismo, ver cómo del monaquismo viene el papado y cómo a través del obispado pues tenemos estos 7 concilios que fueron muy importantes para la iglesia, pues podemos abarcar, ¿no?, un poco más en nuestra clase de historia de la iglesia. Así que pues por hoy es todo. Espero que haya sido algo de beneficio para ustedes esta clase, que se haya comprendido los temas que se estuvieron analizando y si Dios lo permite, entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias por su atención y que se encuentren muy bien. Saludos a todos.